Y el tema que tenemos para hoy es una fe loca. Tremendo. Miremos lo que dice la palabra del Señor allí en Hebreos 11. ¿Están listos? Bueno. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de que agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que él había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde, ni siquiera a dónde sería que iría, a dónde iba, no sabía. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera de la edad.
¿Por qué? Porque sabía que era fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del mar, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo. En multitud. Ahí sí, y como la arena innumerable que está en los cielos. Está en el mar. Dale un aplauso al Señor por la risa que nos da, porque podemos gozarnos en el nombre de Jesús. Amén. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dale con el codo al que está ahí. Una ciudad. Aleluya. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo mayores riquezas, teniendo ¿qué? Mayores riquezas. El vituperio, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía su mirada .
en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más dijo? Por el tiempo que me falta, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y nosotros a veces enojándonos por cualquier tontera. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Dígale que está a su lado, uy, la fe es templada. Dígale, uy, la fe es tremenda. ¿Cómo le parece eso de atormentados, criticados, aserrados, muertos a filo de espada? ¿Qué es aserrados? ¿Que los cortaban con una sierra o qué? Claro, por el testimonio de Jesús. Y usted por allá llorando, es que porque el líder o el pastor le hizo un mal gesto. El que está a su lado dijo, es la tontera. ¿Dónde está nuestra fe? Qué débil está nuestra fe. Levante su manito y dile, Señor, mi fe está muy arrastrada, Señor. Yo necesito ser levantado por tu poder, por tu misericordia, Padre. Mira sobre qué sangre está nuestra fe, no solo sobre la sangre de Jesús, sino de aquellos mártires, Padre, que se sostuvieron predicando el Evangelio para que nosotros conociésemos. Por la sangre de Cristo fuimos salvos y por la sangre de esos hombres, de esas mujeres, fuimos evangelizados. Padre, levanta tu mano y dile, Señor, abro mi corazón para que tu fe inunde mi alma, inunde mi corazón. Porque la necesito, Señor, en este mundo difícil,
y lleno de vanaglorias y de llamados inciertos. Jesucristo, te necesito. Necesito que ayudes en mi incredulidad para fortalecerme en fe, dándote gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte. Aleluya. Fuerte ese aplauso al Rey. Él es el que vive por los siglos de los siglos. A Él es la gloria, a Él es la honra, el poder, la majestad. Aleluya. Por eso le colocamos hoy al mensaje una fe loca. Es que eso es como locura, ¿no? Si usted empieza a mirar lo que dice la palabra en esos hombres, bueno, ya hablaremos en el mensaje de esas cosas. Es tremendo. ¿Por qué será tan difícil creer? Porque la fe no es algo físico ni visible. Y a nosotros nos encanta es ver. A nosotros nos encanta creer que tenemos carro porque un policía nos para y nos da un comparendo. Pero antes, aún gente subiéndose en el carro y dice, ¿esto será mío? Claro que sí, cabezón. Jehová te ha bendecido. Jehová te ha dado mucha cosa. ¿Y lo que te dará? Lo que viene. A mí a veces me dicen, es que lo que pasa es que usted tiene plata. Entonces yo le contesto, ¿y la que viene? A mí me han preguntado por allá por ejemplo, ahí en Dallas, donde voy mucho a predicar a veces cuando me invitan. ¿Y Colombia cómo está? Firme, bacana, bien. Tenemos vías, carreteras llenas de carros, pero tenemos. ¿Y la economía de Colombia cómo está? Bien. Que se queje el enemigo que no tiene esperanza, pero nosotros tenemos bendición. Aleluya. La fe es como el aire. No se ve, pero se siente su manifestación en nuestro cuerpo, en los árboles, en el ruido que hace. Es como el amor, que no se ve, pero se siente en esos besos, ¿sí o no? En esos besos. Ayer le preguntaba yo a la hermana Mercedes, ¿no? ¿Cuándo se casa? No, ¿qué tal, qué tal? Y yo dije, qué hipocresía. Pero la gloria de Jehová está con nosotros porque tenemos la fe, tenemos la bendición. Amén. La fe es una convicción interna y espiritual. Lo que pasa es que la fe está formada por una serie de actividades no fáciles de practicar. Como por ejemplo, ¿qué? No tengo con qué pagar la cuota para que no me rematen la casa. Sin embargo, voy al banco a ver de qué manera me solucionan, me ayudan. Y por la fe camino y la fe me respalda. Y cuando llego me dicen, no señor, usted no debe nada.
¿A cuánto les ha pasado? Aleluya, aleluya. La fe necesita. Pero ¿cuántos se mueren más bien diciendo no? No se pudo. No hubo. Es que no hubo ni siquiera una intención de hacer algo. Jehová de los ejércitos se glorifica en esas actitudes, en esas intenciones. No son fáciles de practicar. Pero si Dios te ha inyectado, por eso es que la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete. ¿De qué tamaño es el grano de mostaza? Pues más o menos como el tamaño de un granito de arroz. Es más pequeño, una bolita chiquitica. Y dice, si tuvieran la fe de ese tamaño, entonces, ¿de qué tamaño es nuestra fe? ¿Qué tamaño? Y esa fe a veces no es fácil, porque no depende de los sentidos, como es de la vista, como es del tacto, del gusto, etcétera, sino del corazón. Creer sin ver no es lo más fácil. Bueno, usted no ha visto el almuerzo de hoy de la 1 de la tarde, pero ya cree en él. Eso es una fecharra. Pero si el Señor te dijera en este momento, hoy estarás almorzando en el Jardín Plaza en Cali, eso es una locura. ¿Por qué? Porque son 6:30 de la mañana. Hacia arrancar allá para el aeropuerto no te venden tiquetes. No hay vuelo a esta hora. Y si coges un taxi a las 2 de la tarde estás llegando allí a Remolino. Pero si crees verás la gloria de Dios. Si Él te lo dijo, lo va a suceder. ¿Cómo? No sé, pero Él lo va a hacer. Él de una manera no conocida hace todo lo que nos promete a nosotros. De una manera no conocida nos lleva hacia lo que nos prometió. Y como no depende de nuestros sentidos, tenemos que creer sin ver. Un ejemplo de fe que yo guardo en mi corazón es una vez que me iban a entregar un apartamento donde voy a vivir, pero me tienen que devolverle el anticristo de esta casa. Esa casa ya está endeudada. El dueño del anticristo no tiene con qué devolverme y me ha dicho, si consigue quien le anticrece esa casa, y ahí toma el dinero y la otra persona continúa. Ya solo quedan 2 días y nadie llega ni a preguntar por la casa. ¿Se imagina la aflicción mía metido en un cuarto pidiéndole a Jehová de los ejércitos, ya que aquel otro negocio se va a perder? Donde realmente el Señor me tiene para bendición también. Y yo a las 2 de la tarde me paro de ahí de la oración. Bueno, creyendo, alguien va a llegar, alguien va a llegar. Y a las 5 de la tarde esa fe ya no está. Vuelva y me allá. Padre, en el nombre de Jesús, nadie llegó. Ahora yo te clamo.
Y de una manera sobrenatural, antes de que eso se cumpla, llegar el tipo. Quiero esta casa, sí, vale tanto, téngala. El anticristo vale tanto, tenga. Y ahí mismo correr para allá. La espera no es fácil, pero la respuesta trae un gozo sobrenatural. Es algo que el Señor regala al que cree. Esa fe no se puede tocar, medir ni pesar. Actúa en lo invisible, pero produce resultados visibles. Resultados visibles. Es algo especial. Como te decía ahora, es como el amor. No se ve, pero se siente. Porque la fe va mucho más allá de la evidencia física. Por ejemplo, esos hombres antiguos de los que leímos allí en ese capítulo, que en el nombre del Señor, hoy en el culto en el que estamos, y aún los que están conectados, si leyeron ese capítulo con fe, Jehová de los ejércitos inyectó fe en nosotros y nos dará más bendición por cuanto creemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire todo lo que estos hombres creyeron por fe. Apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones. Dígale que está a su lado, eso no es cualquier cosa. Yo me pongo a ver, ahora que estaba el niño por ahí con nosotros, se pone a ver en el iPad, se pone a ver esto de superlibros. Y se puso a ver cuando David venció a Goliat, que eso es bien charro con unos muñequitos y eso. Entonces David viene. Es que mire qué difícil para nosotros, pero qué fácil para él. David lo único que necesitó fue una fe y una acción. Cuando ese hombre se le para al frente y aún lo maldice, téngalo por seguro que las maldiciones del impío a los hijos de Dios, nada de nada. ¡Ey! Las maldiciones de los impíos a nosotros, nada de nada. En el nombre de Jesús. Eso se esfuma. Eso golpea en la fe que nosotros tenemos y rebota. Nada pasa. ¿Con qué venció David? Dígalo. Con una fe y con una acción. Yo me puse a ver esos muñequitos ahí y a meditar un poco en eso. Ahora mientras el culto y el otro. Y David mete la piedra en esa onda. ¿Qué está haciendo ahí? Va con una fe inquebrantable. El oso, el león que él mató antes, no creo que haya sido a la fuerza. Porque él no tenía esa fuerza, él no era Sansón. Pero fue diestro en esa cuestión de esa onda. Y él aflojaba esa piedra y eso salía como bala, donde golpeaba, hería. Entonces él viene con su fe. Dice, pero el Señor hoy me entregará en tus manos. Y saca esa piedra. Y cuando la lanza, yo me puse a ver esa piedra que se fue.
y pegó en la frente del tipo y él tenía un casco. Y sin embargo encontró un huequito por donde meterse y se metió. Esa piedra fue Jehová que la llevó ante la acción de un muchacho y el tipo fue vencido. Tú con una acción de fe haces milagros en Jesús. Tú con una acción de fe, tú tienes ahí un Goliat en esa persona que está acostada ahí enferma. Mi mamá, mi papá, qué sé yo. Yo tengo la onda y tengo la fe. Mi fe me hace caminar hacia el enfermo. Y la onda que le lanzo es la palabra que le digo: tu enfermedad en el nombre de Jesucristo se desvanece. Y Jehová toma esto y destruye la enfermedad, destruye el problema, hace lo que tiene que hacer y te fortaleces en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque actuaste en fe para la bendición que necesitas. La gloria de Jehová se mueve a través de esas acciones. Abraham, uno de los ejemplos es Abraham que nos muestra Hebreos 11. Un viejo ya de 100 años, más exactamente de 99. Donde el hombre ya no tenía aliento ni siquiera para voltear, para alzar los ojos para mirar a la mujer. Y el Señor le dice: vas a ser padre de multitudes. Y mira a Sara más arrugada que una pasa. Y dice: con esa. Listo, Dios hace el milagro. Nace Isaac. Y lo más tremendo es que de 19 años, de 99 años, aparte de eso, le da la promesa y la demora 16 años. Dígale al que está a su lado: la fe es dura. 16 años después de la promesa. Y tras de que nace el muchacho, si usted que tiene 30 o 40 años ama a ese hijo, ¿cuántos aquí los tienen? ¿Los quieren? Aman esos mocosos. Especial, de una manera sobrenatural. ¿Cómo será un hijo nacido en una vejez de 100 años? El único. Y él parado, yo me pongo a ver cómo sería que Dios le habló. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor que él entendió también, que se propuso en fe tomar ese hijo tan amado para ir a sacrificarlo? Una de dos: o Dios le pegó un grito, o él tenía un oído muy sensible a él. Bienaventurado el que agudiza su oído para escuchar lo que Dios le dice y lo obedece. Porque en fe es que trabajamos. Uno no entiende a veces las cosas de Dios. ¿Cómo es que Él obra? Un día de estos pasados, creo que fue miércoles o jueves, yo me vine a la iglesia a hacer algo y cuadré el carrito ahí donde está la puerta.
Y yo me había propuesto irme para Ipiales a hacer una diligencia. Pero por una cosa o por otra, Dios no quería que yo fuera por allá. Un carro normal, no está nuevo, pero tampoco está viejo. Muy bien de todo. Me subo y ahí mismo llamo al hermano Giovanni que estaba aquí. Nos despedimos con el hermano Giovanni y la hermana Lorena. Me voy por las niñas, me dijeron, y el carro. Ahí mismo lo llamé. Le dije, vení, no te vas todavía para que le demos inicio con la batería tuya a la mía que de pronto sacó la mano. Y yo, por precaución, siempre cargo cables en la parte de atrás. Usted tiene que aprender también eso. Y los saqué y los tenía listicos. Cuando él llegó, montó el carro al andén, abrimos los capot y conectamos baterías. Y me subo y ve, apaga el carro tuyo. ¿Será que tampoco sirve? Apagó y ahí me dijo, ¡rum! Y yo le volví a conectar. Será el arranque. El caso es que el muchacho ya me ayudó, no se pudo hacer nada y se fue. Ahí mismo llamé al mecánico, le dije, el carro, y me dijo, pastor, estoy almorzando. Termino de almorzar y arranco para allá. Y yo esperé un ratico ahí, esperé un ratico. Hice unas llamadas, ahí sentado en el carro. Me recosté un poquito y no llegaba el mecánico. Yo dije, voy a ver. Ahí mismo llamé al mecánico, no vengas que ya prendió. Me dijo, pastor, pero ya voy llegando. Le dije, no, tranquilo, ya prendió, ya se lo llevó más bien al taller. Y ahí mismo salí para abajo para baterías. Esa batería está más buena que el almuerzo suyo hoy. Y dije, Jehová no quiere que vaya. Y desde ese día no he ido ni pienso ir. Porque Jehová, yo entendí la voz de él, que ¿qué? Que no voy. Allá en lo profundo de mi corazón hay unos motivos, entonces por eso creo, no es de la nada que me dio por decir que no. Por esto lo entendí, por esto y por esto no quiere. Pero qué bueno es tener oído para Jehová y obedecerle. Por eso la palabra del Señor dice, por la fe el justo vivirá. Y tú eres justo y la fe te va a ayudar donde vayas en el nombre de Jesús. Abraham ofrece ese muchacho. Y antes del sacrificio el Señor le dice, ya sé que me obedeces. Por eso cuando Dios te coloca la lima ahí al ladito, no la botes, no la deseches. Jehová te va a pulir, Jehová te va a ayudar y cuando madures te bendecirá como ni te lo imaginas. La fe. Ahora, los ejemplos que te puedo dar de ahí de Hebreos. Moisés confió en lo que Dios le prometió.
Yo no sé hablar. Soy gago, Señor. No puedo. Yo creo que la cuestión de Moisés era que era malicioso para eso de trabajar con la gente, porque a lo mejor le daba cosa y qué tal. De pronto la mera duda de qué va a pasar y todo eso, le sacó excusas al Señor y entonces el Señor le dijo, no, usted va, hasta que le sacó la chispa al Señor. Le dijo, ¿va o va? Ah, bueno. La fe, como la que ejerció Moisés, perseverando. En la perseverancia se afirma la fe. Tú tienes, como te he dicho en otras enseñanzas anteriores, cada cristiano tiene doble tierra prometida, la de acá y la eterna. Y Dios te llevará a esa tierra prometida, donde vivirás tranquilo, verás a tus hijos en el camino correcto, verás la gloria de Dios en tu vida, verás tu hogar establecido, verás lo que Dios te ha dado, mirarás tu casa propia, mirarás tu fuente de entradas financieras sólidas, llenas de bendición en el nombre de Jesucristo. Verás tu empresa, verás tu empleo, verás todo tranquilo. Si acaso te dolerá la barriga, pero de Jehová el otro día ya te sana y Dios se va glorificando en ti. Tienes una tierra prometida, estás viviendo en ella. Todo te sabe a leche y miel en el nombre de Jesús de Nazaret. Por cuanto Él te ha disciplinado y tú has aprendido, por cuanto tú has caminado por el desierto, has caminado por el valle de la muerte, por diferentes lugares difíciles y siempre has caminado glorificando al Dios vivo, sin renegar, sin hablar, sencillamente pensando, Jehová me tiene un mejor lugar, Él te llevará a ese mejor lugar, créelo y Dios se glorificará en ti. Él tiene cosas maravillosas para tu vida. Es el Señor bueno, el que te da esa gran victoria. El Señor actúa en lo invisible, produciendo lo visible. Mira la duda de Tomás. A veces la duda no es mala, nos ayuda a madurar. Dudó porque quería ver, pero aprendió sobre la fe. Cada día podemos ir aprendiendo más. Y esa fe se va a manifestar a través de las decisiones. Toma decisiones que sabes que son correctas. Da un paso adelante. En el nombre de Jesús. Yo a veces le he dicho al Señor, tú no me has respondido, pero voy a dar este paso. Pero ahí mismo hago como hace el caballo o la vaca, que escuchan un ruido y mueven las orejas para lado y lado. Ahí mismo agudizo mis oídos. Ahora sí Jehová me dice, detente. Caminamos en fe por lo que Dios nos dice. Caminamos en fe por lo que Él nos habla. Yo miro a estos hombres de la fe y eso me ayuda a afirmarme más. La iglesia no está llamada a vivir por lo que diga el uno, por lo que diga el otro. La fe no está llamada, la iglesia no está llamada a vivir y actuar según actúen otros. Yo pienso, yo hablo, yo vivo según mis propias experiencias con el Dios vivo.
Yo me siento a conversar con ministros y piensan de una manera diferente. Y así sea del alto cargo que sea, si va en contra de mi convicción, no me interesa. ¿Por qué creerá él así? Por ejemplo, yo me siento a conversar con ministros donde alguno de ellos dice, la Biblia dice, coman todo lo que le pongan al frente. Hablando, por ejemplo, de la sangre. La famosa morcilla. ¿Cuántos han comido morcilla? Bueno. ¿Qué? Comen y no van a comer morcilla. Entonces, la morcilla es hecha con sangre. Y comienzan a decir, no, pero Dios dijo que cuando le pongan a la mesa, coma todo lo que le pongan, para que no sea tropiezo al débil. Entonces yo les digo, sí, pero hay una parte bíblica que dice, y al Espíritu Santo le plació que a los gentiles no se les incomode en nada, solo que se abstengan de comer lo sacrificado a ídolos y de comer sangre. Entonces me dicen, entonces les pregunto yo, si yo le digo a mí, papá, déjeme ir a Cartagena, voy a ir a pasear, pero yo sé que a él le hace daño el sol sobre su espalda. Le digo, yo te dejo ir a Cartagena con una condición, de que cuando vayas a la playa siempre lleves camiseta. Te metes al mar con camiseta. Eso se lo dije hoy. Mañana llega y me dice, papá, ¿no es cierto que tú me dejaste ir a Cartagena? Claro que sí. ¿Y qué puedo hacer? Haga ya lo que quiera. Todo lo que usted quiera. Cuantas cosas, toda su diversión, obviamente dentro de lo sano, hágalo tranquilo. No hay problema. Pues son sus vacaciones, vaya. Lo que le estoy diciendo el segundo día invalida lo que le dije el primero. ¿Y qué les toca hacer? Quedarse callados. Mis convicciones es según la palabra, no según la teología. La teología me instruye, me enseña. Y a veces, ¿cuántos de ustedes alguien le dice algo y dice, sí, no? ¿Qué pasó con esa señora? Esa vieja es mala. ¿Sí? Bueno, es mala. ¿Y qué va a saber usted si es que el que le dijo que era mala es porque le cae gorda? Entonces también se afecta su corazón. O sea que su corazón es manejado por lo que otros digan. Dígale que está a su lado, mamola. Mi corazón es mío. Mi corazón lo manejo yo con Dios. Mi corazón está sujeto a Dios. Y es lo que Él me diga. Es las convicciones con Él. Es las promesas que Él me ha hecho. Es lo que voy. Camino por fe. La convicción de Dios. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué promesas te ha hecho Dios? Camina con Él. Y Él te hablará y te dirá cosas lindas. ¿Qué hace usted haciendo campañas? Y yo hago mis campañas y con facilidad en ese parque no hay nadie. Los poquitos de la iglesia que llegan a apoyar la campaña están por allá en los extremos hablando. Y el parque vacío. Y los sonidos ahí y el evangelista ya. Y le digo yo al Señor, Señor, ¿qué objetivo tiene esto? ¿Qué objetivo tienen estas campañas? Y comienza a hablarme al corazón y me muestra un estanque en forma de taza.
Y yo ahí siento que él me habla y me dice, ¿qué hay ahí? Y yo en mi corazón contesto, hay agua estancada. Y él en mi corazón me dice, revuélvela. Y ahí en mi mente comienzo a ver que al revolver el agua estancada, que sube todo el lodo y todo el mugre. Y él llega y me dice, así es el mundo espiritual. El mundo está quieto con la presión del mundo espiritual sobre ellos, que no los dejan ni respirar. Esa campaña es el palo que estoy usando para revolver ese estanque, y las almas oprimidas abajo en ese movimiento se salen y yo las salvo. Y dije, es poderoso ese motivo. Por lo tanto, sigue contando con ella, Señor, y vamos a las campañas en el nombre de Jesús. Así no haya nadie, porque es la revolución del mundo espiritual. Es la fe. ¿Qué te dice Dios que hagas que de pronto no tiene sentido? Y actúas en esa fe. Y Dios te bendice. Por lo tanto, hablándote de la fe, no puedo soltar el micrófono sin antes decirte cómo se fortalece la fe, yendo de rodillas. Que el Señor te hable, una oración constante, la palabra. Fortalécete, porque te voy a dar unas secciones de la fe y vas a ver cómo crece en tu corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret.